Hace un par de semanas, Carlos, habíamos, a raíz de el veredicto que se había dado, la absolución que se había dado en el caso de Juan Rosso, estuvimos hablando largo y tendido sobre la situación de él, pero también sobre la situación de los docentes en general, ¿no? Sí, Nicolás, casualmente, digamos, bueno, en el caso puntual del docente de teatro Juan Rosso, fue un caso que conmocionó mucho a la ciudad de Tandil, y también, bueno, lo que fue como muy movilizante en todos los sentidos, porque fue un caso que se mantuvo durante bastante tiempo. Y lo que puso en evidencia es una situación que justamente, de los propios dichos de una de las abogadas que trabajó en su defensa, junto con la doctora Patricia Perello, la doctora Mariana Ferdín había dicho en declaraciones de prensa que situaciones similares, digamos, sea a la que vivió, digamos, sea el docente tandilense, ellos reciben denuncias, digamos, sea casi podríamos decir a diario, ¿no? Y habló de una situación en donde hay casi más de 200 docentes con denuncias, con causas que ellas consideran, digamos, sea que son causas que están armadas, que muestran un determinado patrón, ¿no? Sí, Y después, digamos, sea por declaraciones del propio Martín Rosso, el padre de Juan Rosso, en algún reportaje que dio a algún medio local, justamente había planteado que muchas de esas denuncias, más de 100 de esas denuncias, y estaban referidas a docentes, de profesores de educación física, profesores de artística, ya sea de música o de teatro. Y bueno, ante eso un poco quedó planteada la inquietud de ver, de abordar, a ver que desde los gremios, digamos, sea cómo se viene trabajando al respecto de lo que tiene que ver justamente con estas situaciones, ¿no? O tal sea, cual. Por eso, para poder profundizar un poquito más sobre este tema, nos visita hoy en el estudio Cecilia Poloni, que es docente, integrante de la comisión directiva de la Unión de Educadores Tandil y congresal de la Federación de Educadores Bonaerenses. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias, Carlos, Walter y Nacho, y a la radio por la invitación y por el espacio. Muy agradecidos en nombre de Unión de Educadores Tandil y de nuestros afiliados docentes a quienes representamos. Bueno, muchas gracias por estar acá. Lo primero que por ahí está bueno que nos cuentes es, ante la situación de este caso puntual de Juan Rosso, em, ¿cuál fue la situación en la que se encontró el gremio? Nosotros puntualmente, desde el momento en que se inició la causa, se dio especial cuidado y apoyo y mucho compromiso por parte de Unión de Educadores Tandil a la situación del docente. Y creemos firmemente en el resguardo de la defensa y el derecho de él, como cada uno de los docentes, en este mal tránsito que le ha tocado atravesar, donde realmente no se es culpable hasta tanto la justicia se expida, y este caso que aparece como emblemático, el de Juan, por el largo penar que tuvo que transitar, en donde finalmente se resolvió judicialmente su inocencia. Pero siempre se estuvo presente y bueno, mucho compromiso, quienes recordarán en el trabajo de nuestra representante María Cecilia Islas y de toda la comisión directiva, en el momento en que la familia del niño involucrado pedía abiertamente, públicamente, en las calles, a través de marchas, que incluso, si recuerdan, llegó hasta un encuentro de trabajo con el intendente, donde la familia había pedido una audiencia para poder
vislumbrar la situación y se vivió con una extrema preocupación por la exposición a la que era sometida toda la comunidad docente, el jardín en particular, la institución, los docentes que la conforman y, por supuesto, el docente involucrado. En ese momento la primera presunción aparecía como de falta o como si eso realmente ya estuviera cumplido, la acusación de la que se le era parte, y sin embargo no era así. A partir de ahí fue la defensa que hizo el gremio, atendiendo lo que son nuestras normativas, nuestros cuidados y nuestras convicciones con respecto al lugar del gremio en esto de la defensa de los derechos de los trabajadores y de la escuela. Claro. Y esa es un poco la preocupación hasta el día de hoy. Y en ese sentido, Cecilia, por ejemplo, porque desde el año 2015 existe un proyecto que además fue en su momento presentado por la Federación de Educadores Bonaerense, que habla sobre la cuestión del tema de el resguardo ante situaciones de violencia que viven docentes y también, digamos, sea del desagravio. Que tiene una resolución que es la resolución... Sí, 2672 del año 2015. Del año 2015. Sí, o sea, ¿qué alcances tiene esa resolución hoy en día, Cecilia? Bueno, a partir de estos casos, y como decías vos también, Walter, hoy en un momento... Nicolás. Perdón, Nicolás, que cada día más se ve presente en las escuelas situaciones de denuncias, de agravios, y muchas de las cuales llegan rápidamente a ser judicializadas o vistas penalmente antes de atravesar las instancias que deberían por los canales que corresponden dentro de la institución educativa. Bueno, esta resolución lo que hizo fue retomar una guía que tenemos de trabajo dentro de la normativa docente, que es del año 2012, que es la guía de orientación frente a situaciones conflictivas y problemáticas, donde se dice, bueno, cuáles serían los procedimientos a la hora de situaciones de conflicto de todo tipo en el ámbito escolar, sea situaciones de adicciones, de violencias, de abuso, de maltrato y demás. Y si bien esta guía de orientación está muy bien pensada y trabajada, no tenía todavía buen alcance en cuanto al tratamiento de qué pasaba con las personas, con los actores y con sus vidas privadas, con sus aspectos de contención física, psicológica y emocional frente a esas situaciones. Tanto en eso que decimos como en lo que es incluso la reparación económica y el tránsito del poder atravesar esas cuestiones, también desde lo penal y el asesoramiento que necesitan. Y a partir de ahí se crea esa resolución para dar profundidad y retomar eso que se había iniciado con la guía de orientación, atendiendo a ver qué posibilidades de seguimiento, de cuidado y de contención había para los docentes, fundamentalmente cuando son víctimas de denuncias, de acusaciones y atraviesan todo tipo de consecuencias, por ejemplo a nivel psicológico y demás, y se pide que puedan ser reencausadas legalmente a través de ART para que se pueda ocupar el Estado como ente empleador de la situación. Claro. Y también desde la parte de lo que es el resguardo y asesoría legal para que tengan realmente las herramientas para hacerlo. Pensemos que cualesquiera que sean los ámbitos de formación de los docentes, más allá de lo pedagógico, en las especialidades técnicas, ninguna tiene previsto la formación o el alcance de lo estrictamente legal. Y cuando nos encontramos frente a estas situaciones, no tenemos realmente las herramientas para pensar en la exposición y en el tratamiento o en el tránsito y en las consecuencias que puede tener el atravesar estos procesos con la envergadura del tiempo y de la índole que tienen, como el caso de lo que le ha pasado a Juan. Claro, con respecto a eso, Cecilia, te quería hacer una consulta. La resolución también plantea, porque muchas veces pasa esto, ¿no? O sea, pasa que frente a una denuncia por alguna problemática dentro de una comunidad educativa,
las cosas terminan antes que en los ámbitos donde tendrían que terminar, terminan en las tapas de los diarios, ¿no? Y a veces, digamos, esas tapas de los diarios no manejan los temas como tienen que manejarlos. La resolución prevé cómo, digamos, debe ser el abordaje de este tipo de situaciones por parte de los medios de comunicación. Sí, tanto en la que hablábamos primeramente en la guía de orientación del año 2012 como en esta se prevé y se dice. Sin embargo, todos sabemos el lugar que ocupa hoy el tratamiento de la noticia, que merece un capítulo aparte. Otro análisis. Lo que nos importa también a nosotros en esto del acompañamiento al docente, a las comunidades educativas y fundamentalmente a los alumnos y a las alumnas que también están involucrados, porque en este caso fue señalado y estigmatizado una institución entera, ¿no? Conjuntamente con el docente es trabajar en la defensa del resguardo completo en todo momento de esto, ¿no? Y tener en cuenta qué es lo que puede informarse, pero cuidando tanto la institución como los alumnos y al docente, en este principio que decíamos de inocencia, hasta que se compruebe lo contrario, y en el resarcimiento que también se pide en el caso de que después de haber atravesado todo el proceso la persona sea inocente. Pero sí, está previsto el cuidado en los medios de comunicación. Quedan nosotros como docentes, como padres, como comunidad, el revisar este lugar que le damos a la noticia, en revisar las fuentes desde donde también nos informamos, en aprender a leer en entre líneas y el tener cuidado antes de emitir juicio, criterio y de tomar partido o postura frente a estas situaciones, porque estamos siempre pensando que no es un caso particular, sino que es un atentado cuando se ve una noticia así a la ligera a todo el conjunto de la comunidad educativa. Claro. Sí, y en ese punto, por ejemplo, en los últimos tiempos, digamos, en los últimos meses, desde el gremio, digamos, han venido llevando adelante acciones que tienen que ver con justamente hacer visibilizar la existencia de esta normativa y esta problemática. Sí, es verdad, Carlos, así es. El 28 de mayo, el Frente de Unidad Docente Bonaerense nos acercó un petitorio que fue llevado a cada institución educativa en toda la provincia a través de los delegados de cada gremio, y luego se llevó a las jefaturas distritales de cada distrito educativo, y en nuestro caso estamos esperando la convocatoria, y la idea es retomar la resolución que vos nos decías hoy del año 2015 y pensar en un abordaje frente a estas situaciones de violencia a partir de mesas intersectoriales de trabajo. Lo que hace el petitorio es poner claramente sobre la mesa, visibilizar esta situación de violencia por la que atraviesan las escuelas, que no es ni más ni menos que un reflejo de lo que se está viviendo en la sociedad. Claro. Y como ustedes analizaban muy bien también hoy al inicio del programa, difícil entender una sociedad que está atravesando una crisis económica y que no tenga repercusiones en montones de aspectos, en lo que hacen a lo sociocomunitario, en los lazos vinculares, lo socioafectivo, demás, y por supuesto la escuela como institución de referencia, claro, en el barrio, en cada lugar, recibe toda esa problemática y se vive cada vez más penosamente las cantidades y variantes de situaciones de violencia, que muchas de las cuales llegan a instancias judiciales. Frente a eso, frente al reconocimiento en el trabajo que hay en el gremio, que es esto, el escuchar las situaciones de conflicto en las escuelas, de los docentes y demás, es que surge ese petitorio donde se pide a nuestro empleador, a través de cada jefatura distrital, un abordaje integral, multidisciplinario para estas situaciones de violencia, donde participen autoridades educativas, los gremios, autoridades de salud,
diversas instituciones que tengan que ver con el cuidado del niño, del adolescente, de los docentes, y entre otros de los puntos importantes es el poder cuidar y sostener anímicamente, psicológicamente y físicamente tanto a los docentes como a los alumnos que puedan ser víctimas de violencia, sea por acusaciones infundadas o sea por todo tipo de situaciones de maltrato, de vulneración de derechos y o de violencia. El petitorio tuvo un muy buen recibimiento en la comunidad educativa, está muy bien planteado y argumentado, queda a disposición de cada familia y cada persona que quiera recibirlo, se ha hecho público y bueno, esperamos esa pronta respuesta para poder iniciar esa mesa de trabajo y darle un cauce y un lugar válido a esta situación de violencia en las escuelas. Sí, claramente vos lo decías muy bien recién, ¿no? O sea, lamentablemente muchas veces la escuela termina siendo, digamos, una caja de resonancia de un montón de problemáticas sociales que no es la primera vez, ¿no? O sea, porque realmente, digamos, o sea, la escuela ha sido, por lo menos en las últimas décadas, ha recibido y en muchos casos ha actuado frente a determinadas crisis que nos han tocado vivir como casi podríamos decir la primera línea de contención. Sí, tal cual. ¿No? Tal cual. Más que nada pienso en el descalabro, digamos, sea que el modelo neoliberal provocó a partir de la década del 90 en adelante y cómo la escuela terminó siendo, podríamos decir, esa primera línea, digamos, sea del Estado tratando de revertir lo que eran las consecuencias y los daños, entre comillas, colaterales del modelo, ¿no? Sí, pensaba también que cuando ustedes planteaban que ante un caso así se ponía en... no recaía el caso sobre una persona en particular, sino que caía el caso sobre toda la comunidad educativa. Bueno, ahí también hay cuestiones que se deben poner, digamos, en tela de juicio en toda la situación en general, en el sentido de, bueno, como ustedes decían, la cuestión de cómo se comunican los medios eso, cómo repercute eso en las autoridades del colegio, cómo en los padres, las relaciones entre los padres y las autoridades. Bueno, ahí hay un montón de cosas que ante un caso así se tienen que tomar en cuenta y se tienen que tratar de resolver para que esta persona que está siendo acusada tenga todo el derecho adquirido, digamos, de poder ser juzgado como corresponde. Me imagino Sí. que en esa situación también, por eso la resolución y el petitorio me parece que va en ese sentido, ¿no? Sí, es verdad. Y en uno de los puntos justamente lo que vos mencionas, se pide que cuando es necesario que una institución atraviese una instancia judicial y tengan que venir personas que no competen a lo estrictamente educativo dentro de la institución, sigan cuidando los protocolos que existen del ámbito de la vida institucional sin que afecte a la vida institucional, a las clases en lo que es cotidiano y sin que sea un impacto para los alumnos, para los docentes, en el cuidado de la comunidad educativa. Claro. Como gremios y en el petitorio ese pedido queda muy claro y también se pide que cuando se trabaje en estas situaciones, en esas mesas intersectoriales de trabajo, sea gente que es competente dentro del ámbito educativo, que sepa en qué consiste, qué es el dar clases, una jornada institucional, los currículos de trabajo, los diseños curriculares, el quehacer diario de una escuela, porque es fundamental a la hora de analizar el lugar que ocupa cada docente, las distintas posibilidades, el cuidado, los distintos dispositivos de cuidado, de organización, por ejemplo, frente a los recreos en las horas especiales, el cuidado frente a los preceptores y demás.
que hoy por hoy no están todavía contemplados. Pero sí, esas cuestiones son las que nos competen. Y lamentablemente es un triste momento que nos hace reflexionar a todos, todo el conjunto de la sociedad, lo que ustedes mencionan tan claramente, cómo surge la escuela, repensar la importancia de la escuela en la fundación nuestra, como país y en todos lados, porque esto que hoy vemos de violencia dentro de la institución educativa no es únicamente nuestro, ¿no? Es un fenómeno que pasa en más de un lado y en más de un país, pero que nos invita, a reflexionar si realmente como sociedad vamos a atravesar esta crisis a nivel económico, esta crisis de valores, esta crisis de lo cultural, que no sea la escuela la depositaria de esa violencia, de ese malestar, sino que esto que se está atravesando sea que por ahí podamos repensar en sociedad, que estamos a la par, que estamos que formamos parte de esa sociedad. En el volver a restablecer esos vínculos y esos lazos históricos que tiene cada escuela con su comunidad educativa, cada comunidad educativa en su sitio más grande, en su ciudad más grande, y que esa pertenencia y ese lugar nos es común a todos. Vivimos en el mismo barrio, somos docentes del mismo lugar, nacimos en la misma ciudad, porque estamos viendo como si fuera un ataque hacia la institución como portadora o representante del Estado, del cual todos formamos parte, ¿no? Claro. A lo mejor sería esto de volver a acercarnos a la escuela como referente y reflexionar juntos a través de diálogos, de reuniones de padres, que siempre la escuela está buscando participación a través de eventos, festivales, espectáculos, reuniones, mesas de trabajo, donde se invita a la comunidad. Y bueno, poder repensar juntos de qué manera podemos construir ese cambio y mejorar las condiciones, pero que no sea la violencia de ningún tipo, ¿no? Ni verbal, ni física, ni emocional, ni psicológica, porque obviamente adherimos al repudio total de todas esas manifestaciones de violencia y a la intervención policial, como los casos que lamentablemente tenemos que ver. Cuando hablamos de memoria y de cosas que no queremos, también tenemos que pensar en el diario vivir en esas situaciones, ¿no? En esas pervivencias que hacen de la intervención policial de una manera tan agresiva o tan brutal como lo que a veces estamos viendo. Sí, sí, sí. Una última pregunta que te quería hacer, Cecilia, es que, porque al principio de la charla hacíamos referencia justamente a esta cuestión que tanto Mariana Fardín como la propia doctora Perelló, que eran las abogadas defensoras de Juan Rosso, han planteado. ¿Ustedes perciben desde el gremio, digamos, sea incremento, digamos, sea en este tipo de situaciones? ¿Se acercan muchos afiliados así a plantear distintos tipos de situaciones que en donde se ve esta situación de violencia? Sí, como decíamos en un momento, la escuela no es ajena a todo lo que se está viviendo, y la post-pandemia, esto de la vuelta luego de haber atravesado una crisis tan importante como fue el paso del COVID y las repercusiones a toda índole en lo social, además de lo económico, afectó realmente las relaciones y los vínculos, desde lo familiar, desde lo vincular y por supuesto tiene impacto en la escuela. Lo que hay es una sensibilidad muy grande dentro de la institución educativa, donde muchas veces no se daría abasto en esto de atender la contención, de velar por la mejor calidad educativa posible, de cumplir con el currículum y con lo que es la vocación y el trabajo estrictamente del docente, pero atendiendo a todas estas cuestiones, como vos decís, que a veces se exceden, no porque no estén normadas o contempladas, sino porque es mucho lo que se recoge en la escuela, de eso que está
atravesándose socialmente. Y pensaba un poco respecto de esto, lo que vos decías, que también se menciona en el petitorio, el lugar que ocupan los docentes, los que se han denominado tradicionalmente como docentes especiales, ¿no? Los que van con menos carga horaria en las instituciones, que son educación física y artística. Y también un poco en la mirada que tenemos como conjunto social, de qué lugar ocupan esos docentes dentro de la currícula y de la formación. Y también para reandar, revisar y fortalecer, porque son espacios de trabajo igualmente curricular e importantes como cualquier otro área. Lo que pasa es que por la carga horaria y por las cuestiones específicas de cómo son los cargos dentro de nuestra normativa que permiten que se pueda tener varias instituciones para conformar un cargo docente, en esto de ser el docente itinerante que va de un lado al otro, ese docente tiene menos vínculo porque tiene menos horas de trabajo en las instituciones. Claro. Con respecto a los alumnos, y a lo mejor es menos conocido, lleva más tiempo la construcción de esos lazos y de esos vínculos. Sin embargo, desde la comunidad docente ya se trabaja de forma distinta, se trabaja en conjunto, se trabaja en pares y demás, pero sí nos invita a repensar también socialmente qué lugar o qué mirada tenemos de estos otros docentes, y que por lo demás tienen tránsitos de formación tan o a veces mayores que lo que es un maestro o un profesor de cualquier otra formación, ¿no? Porque requiere toda la misma formación pedagógica y además una gran formación técnica. En el caso específicamente de Juan, él egresó de una universidad nacional, ¿no? Con claro. Lo que implica realmente el poder atravesar y formarse en eso. Son realmente muy, muy formados, y ese lugar debería ser repensado. Son tan docentes y sus espacios tan importantes como cualquier otro. La que habla es Cecilia Poloni, docente, integrante de la comisión directiva de Unión Educadores Tandil y congresal de la Federación de Educadores de Bonaerenses. Te agradecemos un montón que hayas venido. No sé si hay algo más que se nos olvidó preguntarte, que tenés ganas de decirnos. No, que muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y que sea un punto de partida, que vamos a seguir acompañando seguramente otras compañeras, y gracias a ustedes por el espacio. Bueno, como siempre le decimos a todos los invitados, ¿no? Desde Zona de Trabajo, Relatos del Bicentenario, es un poco esto, ¿no? O sea, poder proporcionarle a todos los trabajadores, en este caso le tocó a los docentes, ¿no? Pero a todos los trabajadores de Tandil y en la zona un lugar, un lugarcito, ¿no? En donde sí, poder expresar sus problemáticas, sus inquietudes, y bueno, las puertas siempre están abiertas, y gracias, digamos, a la radio FM La Compañía, ¿no? Que siempre jueves a jueves nos banca, nos soporta y nos da este espacio hermoso. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con el programa.